El debate por la reforma constitucional que impulsa el PIT-CNT para modificar el sistema de jubilaciones y pensiones va cobrando más relevancia en la agenda política. El 27 de octubre, junto con las elecciones nacionales, habrá 2 plebiscitos y en uno de ellos se someterá a votación una reforma constitucional que, a grandes rasgos, elimina a las administradoras de fondos de ahorro previsional, ya que prohíbe los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. Establece que las personas tendrán derecho a la causal jubilatoria común a los 60 años de edad y 30 años de servicios continuos o corridos, con lo cual se deroga el aumento de la edad de retiro previsto en la ley votada el año pasado. Y también se indica que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Cuando faltan menos de 2 meses para la consulta popular, los partidos de la coalición de gobierno coordinan una estrategia común para rebatir los argumentos de la central sindical. En el oficialismo manejan varios informes que alertan sobre todo por los costos que tendría esta reforma. En el mismo sentido se han pronunciado economistas de consultoras privadas. La novedad surgió en la oposición ayer, cuando un movimiento que se denomina Frente Amplistas por el No al plebiscito de la Seguridad Social, y está integrado, entre otros, por el economista Gabriel Odone y el senador Mario Vergara, salió a la opinión pública con un documento y con un sitio web a exponer sus razones. ¿Cómo responde el PIT-CNT? ¿Con qué argumentos defiende el texto de la papeleta? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con nuestro invitado, que es Sergio Sommaruga, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada, integrante de la comisión Afirma tus Derechos del PIT-CNT. Profesor Sommaruga, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, un saludo a la audiencia y agradecido por la invitación. Usted es profesor de filosofía. Exactamente, mi pasión, una de mis pasiones, mis hijas son la otra. Y el sindicato, el SINTEP, ¿cómo se plantó en esta discusión que se dio en el PIT-CNT? Porque había varias posiciones, recordemos, ¿no? Bueno, sí, nosotros, este fue un proceso muy largo, ¿no? Por la preocupación que concita en los trabajadores y las trabajadoras y en nuestra vocación histórica de defender los derechos y las libertades de las grandes mayorías, cuando se empieza a procesar públicamente e institucionalmente la reforma jubilatoria del gobierno que se consolida con la ley 20.130 aprobada en mayo del año pasado. Y iniciamos un largo proceso que en primera instancia implicó ir a la comisión de expertos, ir a las comisiones parlamentarias, movilizaciones sociales, instancias de debate público, la colocación de una carpa enfrente al Parlamento en su momento, ¿para qué? Para tratar de intervenir en para evitar los perjuicios confiscatorios y regresivos que contenía la ley 20.130, sin desmedro de cosas positivas que la ley también tiene. Fuimos absolutamente soslayados y menoscabados en nuestra condición de interlocutores válidos de los trabajadores y las trabajadoras en este país, con el peso representativo e histórico que tiene el movimiento sindical. Y eso fue un elemento que de alguna manera generó condiciones para que hoy estemos en el escenario que estemos. Lo segundo... Cuando se da la discusión dentro del PIT-CNT aparecen varias alternativas, ¿no? Sí. La que terminó primando es la que vino de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, junto con otros sindicatos, que se pensó que no iba a salir, porque en principio era minoritaria. Había otra que era la que impulsaban, por ejemplo, los sindicatos afines a la línea del Partido Comunista. ¿Cómo se ubicaron ustedes entonces? Bien, ya voy a eso y no voy a escabullir la pregunta, pero quería hacer un mínimo contexto explicativo por qué estamos en este plebiscito y por qué la interna del PIT-CNT se dio como se dio. Lo primero que tratamos de hacer es generar todas las condiciones posibles a través del diálogo y a través de la movilización social para evitar los perjuicios que esta ley tiene, que son muy graves y son confiscatorios para la grandes mayoría de los trabajadores y las trabajadoras. Y no se nos escuchó, se nos soslayó, se nos menoscabó nuestra capacidad y en nuestra vocación por intervenir en la política pública de forma democrática y a través del diálogo. Entonces, y además recordemos que el presidente de la República, ni más ni menos, dijo en su campaña electoral, cuando estaba pidiendo los votos a la ciudadanía, que no iba a cambiar las reglas de juego para los trabajadores en actividad. Y esto hay archivo de esto. Ya nos mintió a los ciudadanos y a los trabajadores, generándonos un perjuicio significativo, por ejemplo, extendiéndonos 5 años más la edad de retiro obligatorio y perdiendo un 10% en el salario jubilatorio. Con 65 años en otrora nos jubilábamos con el 55% de nuestro promedio salarial. Ahora con 65 nos bajaron a 45. Es una confiscación de años de jubilación, una confiscación de tasa de reemplazo del salario jubilatorio y una confiscación de años de
vida libre, sin obligaciones laborales. En fin, en ese escenario vamos a un proceso interno de, una vez aprobada la ley, de cómo nos defendemos ante esto. Había tres tesituras, básicamente. Una, digámosle así, que era la de esperar un cambio de gobierno y ante ese cambio de gobierno eventualmente esperar que ese gobierno tenga vocación de incorporar la agenda de los trabajadores en una futura reforma de la seguridad social. Una que, digamos, subordinaba a una expectativa futura no probable, o, digamos, de alguna manera que había que ver qué pasaba. Esa era una tesis. La otra tesis era ir por la anulación de la ley 20.130, vía constitucional, y la otra tesis era la papeleta que impulsaban particularmente el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social. Nosotros luego de analizar las tres posiciones nos inclinamos por esta última, sin desmedro de tener alguna, como siempre, alguna posición para sumar y demás, y fue la posición que impulsamos porque nos parecía la más conveniente para las circunstancias en el sentido de que generaba las condiciones para dos cosas. Por un lado, para consagrar la seguridad social en la Constitución como un derecho humano fundamental y en ese marco instalar tres derechos protectores fundamentales y, por otro lado, generar un escenario de nuevo tipo para ir a un gran diálogo social para una reforma integral, profunda, democrática y eficiente de la seguridad social. Porque en esto quiero ser muy claro. El plebiscito no se contrapone con el diálogo social, punto uno. Punto dos, el plebiscito no es una reforma del sistema de seguridad social. El plebiscito incorpora 13 elementos programáticos en la Constitución para proteger los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Sí, pero de hecho es una reforma. Es una reforma de la Constitución. No, pero es una reforma del sistema. Introduce cambios importantes en el sistema. Estructurales. Pero, por ejemplo, no corrige otra cantidad de aspectos que necesitamos tener con la seguridad social para pensar el Uruguay del futuro, humanista, civilizado, democrático, profundo, que esta reforma no contempla, porque en la Constitución no se puede incorporar una reforma a la seguridad social. Sistema de cuidados. Trabajo con la discapacidad. El 50% de los trabajadores que hace años, años, que no llegan a jubilarse con 60 y 30. Esos aspectos, por ejemplo, deben ser incorporados en una reforma de la seguridad social, los aspectos vinculados al financiamiento. ¿Hasta cuándo es pensable, Emiliano? ¿Hasta cuándo es pensable en el Uruguay del futuro y en función de cómo las tendencias evolutivas del mundo del trabajo, que el sostén principal de la seguridad social sea contributivo? ¿Hasta cuándo? 10, 20, 30, 40 años, 50 años, pero hay un momento que los sistemas de seguridad social más avanzados del mundo van en transiciones hacia jubilaciones más inclinadas al concepto de renta básica universal, ¿no? Porque la sustitución del trabajo vivo por la tecnología es una tendencia. Vayamos entonces, a partir de esa introducción y esa fundamentación, vayamos a los puntos que incluye la papeleta, los tres puntos principales, ¿no? Uno de ellos es reacción directa, reacción directa a la ley de reforma de la seguridad social que se votó en el Parlamento el año pasado y que en un proceso gradual, recordemos, sube la edad de retiro de 60 a 65 años. ¿Qué es lo que dice la papeleta? Textual. Las personas tendrán derecho al acceso a la causal jubilatoria a los 60 años de edad y 30 años de trabajo o servicios, sin perjuicio de las bonificaciones y sistemas de cómputos especiales que establezcan leyes especiales y que resulten más beneficiosos para el trabajador. Entonces, primero, ¿por qué, no? Tres argumentos cortos, lo más corto posible. Primero, uno que tiene que ver con el sentido de la vida. Parece que me voy muy lejos, pero es fundamental, ¿no? No vivimos para trabajar. No vivimos para trabajar, trabajamos para vivir. Y eso hay un momento en que tiene que tener un cierre. ¿Para qué? Para que las personas desarrollen sus talentos y sus virtudes. La libertad tiene que ver, no es un estado mental, la libertad es una praxis, es una práctica histórica. La libertad implica tomar decisiones y hacer cosas con esas decisiones en condiciones del menor constreñimiento posible. Si yo quiero pintar un cuadro, intentar pintar un cuadro tan lindo como el que está a tus espaldas, necesito tiempo. Si quiero escribir poesía, si quiero leer a Renan, necesito tiempo. Si quiero criar ovejas, necesito tiempo. Y así podría seguir. Entonces hay un momento del tiempo de la vida que hay que liberarse de los constreñimientos laborales. La sociedad necesita de los constreñimientos laborales. Pero hay un momento que la persona está bien que lo deje de hacer y se dedique a expandir sus talentos y sus virtudes. Sobre eso creo que no hay cuestionamiento. Pero tú me preguntaste... La discusión es por qué esa edad, por qué ese cambio, ¿no? Bien. Por ejemplo, mire, leo uno de los documentos que ha estado circulando del Partido Colorado. Impulsan establecer como edad jubilatoria mínima a los 60 años, establecida hace casi 100 años
por una ley de 1925 cuando la expectativa de vida era de 50 y pocos años. Eso se lo consagra para siempre en una norma rígida como es la Constitución de la República, cuando la expectativa de vida está por encima de los 80. Hay una falacia. No está bueno discutir con falacias. Falacias engañan el pensamiento, aunque no sea el propósito de quien la enuncia. La Constitución no está escrita en piedra. La Constitución está escrita en base a la democracia. La Constitución puede ser cambiada total y parcialmente, sí. ¿Cómo? A través del artículo 331 de la propia Constitución. ¿De qué manera? Con el ejercicio de la soberanía, de la autodeterminación de los pueblos. ¿Cómo? Votando. Quien diga que la Constitución está escrita en piedra, le está mintiendo a la gente. La Constitución lo que requiere para ser modificada es de la aprobación voluntaria, consciente y libre de las mayorías sociales. Nada más que de eso. No es fácil. Bueno, esa es otra discusión. Ustedes mismos saben ahora que no es fácil esa reforma. Emiliano, esa es otra discusión. ¿Está escrita en piedra? No. Que la dinámica para instituir cambios constitucionales sea una dinámica que exija más masa crítica es otra cosa. Ahora, perdón. Y agrega después, a todas las luces va contra la racionalidad de no querer reconocer lo que el mundo entero ha reconocido en sus legislaciones. Yo le preguntaría a los autores, ¿no?, de este texto si conocen cuál es la expectativa de vida por quintil de ingreso. ¿Es la misma la expectativa de vida de las personas del quintil de ingreso 1 y 2, o sea, del 20% más pobre que del 10% más rico? Y no lo digo en términos discriminatorios, porque la defensa de la vida está por encima de cualquier cosa. Lo digo en términos de constataciones sociológicas. ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hablan de que los ricos viven más que los pobres y que los pobres no llegan a 80 años en términos promediales? Porque estaría bueno, porque hay un ocultamiento de información relevante para tomar la decisión. Colocar los 60 años como edad mínima para que la persona pueda elegir cuándo jubilarse. Acá de lo que se trata es de recuperar un derecho para el ejercicio de la libertad de las personas. A partir de los 60 tú puedes elegir si jubilarte o no. Por ejemplo, países de Europa que muchas veces toman como ejemplo, valga la redundancia, las personas ¿a qué edad se jubilan? A los 67. ¿Por qué? Porque a los 67 se jubilan con el 100% de su salario. Entonces, esta es una falsa discusión. Nosotros lo que estamos planteando es recuperar los 60 como piso, para que la persona pueda elegir a partir de ahí. Ahora, si la ley genera inducciones positivas, pero hay que tener ingenio ahí, ¿eh? Hay que salir de la cajita, hay que desafiarse y pensar en el futuro en clave superadora. Si la futura ley genera inducciones positivas para que una persona se jubile con 67, 68, 69 años, por ejemplo, con incentivos monetarios y no monetarios, para que vos decidas libremente jubilarte a los 65 años. ¿Eso está mal? ¿Que la gente pueda elegir cuándo jubilarse está mal? ¿Por qué a partir de los 60 años? Porque desde el punto de vista de los más frágiles, desde el punto de vista de los sectores más pobres, desde el punto de vista de los sectores que tienen menos expectativa de vida, los 60 años es una edad razonable para que a partir de ahí puedan elegir cuándo jubilarse las personas. Pero además, quiero decir dos argumentos muy rápidos, porque esta reforma, la 20.130, fue una reforma muy bruta, Emiliano. No tuvo ingeniería social, no tuvo lucidez holística, mirada integral, y no tuvo perspectiva estratégica. ¿Por qué? Porque si no hay, a nuestro entender, una reforma de la seguridad social no se puede procesar al margen de otras dos reformas, que es la reforma tributaria y la reforma laboral. Qué distinto hubiese sido, Emiliano, si a los trabajadores nos hubieran propuesto jubilarnos, aumentar la jubilatoria en el marco de la reducción de la jornada, en el marco de un sistema que promueva el retiro parcial y progresivo. Te pongo un ejemplo, porque esto ya existió en la sociedad uruguaya. Yo soy docente antes de la dictadura, todos los daños que nos hizo la dictadura, todos los daños, uno de ellos es este. En secundaria, un profesor, en la medida que iba avanzando en su carrera funcional, iba aumentando de grado, iba descendiendo su cantidad de horas en trabajo en el aula. ¿Y acá para qué? Para dejarle espacio para que entrara un nuevo docente. Y ese profesor seguía ganando lo mismo y las horas que no tenía de aula las tenía que dedicar a la investigación de la didáctica específica, es decir, cómo enseño filosofía, para generar insumos para enseñarle a los nuevos docentes. Entonces, ¿qué hubiese pasado si con otra mirada estratégica, más holística, más integral, se hubiera planteado un aumento de la jubilatoria progresivo con una disminución de la jornada laboral y con un retiro progresivo que combinara, como sucede en otros países del mundo, ¿no? Combinara la continuidad laboral
formal, con aportes y demás, con una jubilación parcial. ¿Por qué no se planteó eso? Porque no se nos escuchó cuando fuimos al Parlamento, no se nos escuchó cuando fuimos a la Comisión de Expertos, y ahora tienen que responder estas cosas quienes son detractores a nuestra iniciativa. Para seguir con este punto y con la discusión que ha generado, en este documento que se divulgó ayer del grupo Frente Amplistas por el No, se asegura: la reforma no consigue cumplir con su objetivo de que la persona pueda jubilarse a los 60 años. Ni la ley del gobierno ni este plebiscito solucionan el problema de quienes no podrán jubilarse a esa edad por no tener suficientes años de aportes, un problema que afecta a la mitad de los que hoy trabajan, sobre todo los de menores ingresos y peores condiciones laborales, especialmente las mujeres. Dos argumentos hay. Tengo más, pero voy a dar dos por una cuestión de tiempo. Lo primero es que ese tipo de enunciado, en función de algunas de las personas que respeto humanamente, pero con las que difiero obviamente, tendría que empezar por una autocrítica. Este mismo enunciado, Álvaro García, Mario Vergara, O'Donnell, bueno, O'Donnell estuvo en cargo de gobierno, pero era un montón, Isabela, un montón de los firmantes tuvieron cargo de gobierno durante los 15 años de gobierno progresista. Esta realidad que ellos enuncian, ¿no existía en ese momento? ¿Sí o no? Existía. Pasaron 15 años con crecimiento económico, con poder parlamentario, porque tenían mayorías parlamentarias, y con incidencia institucional directa, porque estaban en cargo de gobierno. ¿Por qué no lo cambiaron? ¿Por qué ahora? Porque ahora se acuerdan de algo que podían haber cambiado durante 15 años y no lo hicieron. Entonces la autocrítica primero. Porque es fácil endilgarle al movimiento sindical cuando pone una iniciativa propositiva en la sociedad que no resuelve todos los problemas. Por supuesto que no resuelve todos los problemas, y esto se concatena con lo que te dije al inicio, Emiliano. Esta reforma constitucional del artículo 67 de la Carta Magna no está en desmedro del diálogo social y no sustituye la necesidad de una reforma integral. Este problema que están enunciando en ese documento tiene que ver con lo que, a nuestro entender, con lo que venía anunciando antes. Una reforma integral de la seguridad social tiene que ir en el marco de una reforma laboral y de una reforma tributaria. ¿Por qué de una reforma laboral? Porque estos problemas, hoy en Uruguay hay más de 300.000 personas trabajando en la informalidad. Quiere decir que no trabajan, se levantan todos los días para trabajar y generar las condiciones para tener un ingreso que les permita vivir, porque son trabajadores y si no se mueren de hambre, pero están en la informalidad. ¿Por qué? Porque el mercado y las lógicas de mercado capitalista, en el sistema que vivimos, no genera el derecho al trabajo para esas personas, y las políticas públicas tampoco. ¿Es culpa de las personas que están en la informalidad no tener aportes a la seguridad social y no poder jubilarse? ¿Es culpa del BPS? ¿O es responsabilidad de las políticas públicas y una lógica deficitaria desde el punto de vista del mercado laboral para asegurarle el derecho al trabajo a esas personas? 170.000 personas desocupadas, 170.000 que se suman a las 300.000, más de 300.000 que están en la informalidad, casi 500.000 de uruguayos. Y sobre eso, el informe de los economistas progresistas no habla. ¿Le echa la culpa al movimiento sindical? Es fácil echarle la culpa al movimiento sindical. Lo que ustedes dicen es que este es efectivamente un problema, pero que habrá que resolverlo junto con la aprobación de la reforma constitucional por la vía de la ley, una reforma integral del sistema. Acompañada de una reforma laboral y de una reforma tributaria. Para cerrar este tema, para cerrar este capítulo, este punto de la papeleta, voy a otro de los argumentos que se ha planteado, que es el impacto que tiene en otras cajas, en otros procesos que están en juego. Voy acá de vuelta al documento del Partido Colorado firmado por Isaac Alfía y Conrado Rodríguez. El numeral 5 de la reforma propuesta hace responsable al Estado de los desequilibrios de las cajas paraestatales, bancaria, notarial y profesional. Ahora bien, las cajas bancaria y notarial en sus reformas establecieron en 65 años la edad de retiro, por lo que estas reformas también caerían de aprobarse la propuesta. ¿Qué responde a propósito de este inconveniente, que es bastante delicado? Vaya si dio trabajo elaborar esas salidas alternativas para esas cajas, está el Estado de por medio, está la renta general, es la plata de todos nosotros en juego. Sí, ni que hablar. Dos comentarios, y no voy a eludir la respuesta porque no soy una persona que eluda respuestas.
Pero me llama la atención que en ese documento del Partido Colorado no hagan referencia a los costos enormes, multimillonarios, que implica el artículo 259 de la Ley 20.130 que aprobó e impulsó el Partido Colorado. ¿Por qué no hablan de cuánto le va a salir al conjunto de la ciudadanía el artículo 259? ¿Sabes en qué consiste el artículo 259, Emiliano? El gobierno, el erario público, el Ministerio de Economía, a través de los impuestos que nos cobra a todos los trabajadores y a todos los ciudadanos, va a financiarle a las cajas paraestatales el aporte que obligatoriamente, ¿no? A partir de la aprobación de la Ley 20.130, todos los trabajadores de caja profesional y bancaria tienen que hacer a las AFAP. Entonces, en vez de ir un 15% del ahorro jubilatorio a la caja paraestatal, va a ir un 10%. ¿El otro 5% para dónde va? Para la AFAP. Entonces la caja paraestatal se financia aún más. ¿Y entonces quién le va a poner ese 5% que no va más porque va a ir a la AFAP? El gobierno. ¿Sabes cuánto sale eso? 5.000 millones de dólares. ¿No tiene impacto fiscal eso? ¿Por qué no se habla de eso en el documento de Isaac Alfi? Que me gustaría que nos respondieran, que le dijeran a la gente, miren que esto va a salir 5.000 millones de dólares y con esto nos va a complicar erradicar la pobreza infantil, porque parece que ese es un argumento que es falso, hay una falacia ahí, la voy a explicar después, pero en este documento no se hace referencia a eso. Con respecto al tema, ahora sí, las leyes están al servicio de la evolución social y de las necesidades históricas e institucionales de un país. Obviamente que colocar 60 años en la Constitución tiene una contradicción con una parte de las enmiendas legales de las cajas paraestatales. Bueno, obviamente con lucidez, con construcción colectiva, con diálogo social, hay que generar las condiciones para adecuar la disposición constitucional a la realidad de las cajas paraestatales, que además... Por ejemplo, la salida para la caja bancaria contó con la aprobación de un sindicato. Sí, por supuesto. De un sindicato afiliado al PIT-CNT. Sí, por supuesto. AEBU estuvo de acuerdo. Sí, por supuesto, pero en el movimiento sindical no hay monarquías. AEBU estuvo de acuerdo y se lo respetó, y AEBU respeta la decisión de la mayoría del movimiento sindical. Recordemos que en la mesa representativa la votación a favor de esta papeleta fue de 44 a 10. 44 a 10. Hubo una minoría que acata y respeta la decisión de la mayoría. Ahora, yo lo que creo, con toda modestia, es que si esta reforma constitucional se aprueba por votación popular, las leyes a las que hacen referencia se tendrán que adecuar. Se tendrán que adecuar con ingeniería social e institucional sofisticada para que esas cajas se adecúen a los preceptos constitucionales, porque yo insisto con esto... Habrá que remar. Por supuesto. Habrá que remar desde el punto de vista intelectual, recursos, y de recursos. Sí, recursos. Pero a ver, que ahora vamos a ir a la parte de los recursos también, no estamos ante un callejón sin salida. El único callejón sin salida es la muerte. No estamos ante un callejón sin salida, ni estamos atados de mano. Hacerle creer eso a la gente es limitar los horizontes de expectativa y limitar la voluntad democrática de las personas de autoinstituir el funcionamiento social. Y eso es muy grave, eso es muy grave, porque la democracia no es plutocracia. La democracia no es aristocracia. La democracia es el poder del pueblo y se ejerce democráticamente a través de la participación directa, no de los que saben o de los que dicen que saben más que los demás. El debate por la reforma constitucional que impulsa el PIT-CNT para modificar aspectos del sistema de jubilaciones y pensiones va cobrando más relevancia en la agenda política. Estamos a menos de 2 meses de las elecciones. ¿Qué se responde desde el movimiento sindical a los cuestionamientos, a las advertencias que han ido acumulándose, tanto desde el oficialismo como desde el propio Frente Amplio? Por ejemplo, con este documento conocido ayer de economistas de izquierda contrarios a esta iniciativa. Bueno, estamos conversando esta mañana con el profesor Sergio Sommaruga, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, integrante de la Comisión Nacional Afirma Tus Derechos. Sobran las razones para escuchar el próximo espacio. Sobran las razones para tener SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Vayamos a otro de los puntos medulares de la reforma, de la papeleta del PIT-CNT. Se propone un incremento de las jubilaciones y pensiones más bajas hasta hacerlas coincidir con el monto del salario mínimo nacional. Esta parte también ha sido cuestionada. ¿Por qué?
porque el valor del salario mínimo nacional es fijado de manera discrecional por el gobierno de turno. Entonces puede suceder que, si se confirma esta reforma que ustedes promueven, las autoridades resuelvan no aumentar el salario mínimo nacional o aumentarlo menos de lo que debería aumentarse para frenar esto otro, el gasto en jubilaciones y pensiones. Entonces se advierte, la papeleta pone en riesgo un aumento del salario mínimo, lo que entonces perjudica a los trabajadores de menores ingresos. Bien, en el año 1989, por medio del Instituto de la Democracia Directa, tan importante y tan valioso en nuestro país, la gente, 8 de cada 10 uruguayos cambiaron la Constitución. ¿Qué incorporaron en la Constitución en materia de seguridad social? El criterio de ajuste evolutivo de las prestaciones jubilatorias y pensionales, ¿cierto? ¿Cómo ajustan? Por índice medio de salario, ¿cierto? Entonces, la evolución del valor de las prestaciones es por índice medio de salario. El piso lo coloca el salario mínimo nacional. Hoy es una vergüenza nacional, que a más de 300.000 jubilados y pensionistas que tienen como único ingreso la jubilación o la pensión, se les pague 18.800 pesos nominales. ¿Quién de los que nos está escuchando con sensatez, puede asumir como una verdad que se puede vivir con esa plata en Uruguay? Es una vergüenza nacional tener a 300.000 jubilados y pensionistas que tienen por único ingreso estos 18.800 pesos o menos, porque las pensiones son menores todavía a los 18.800 pesos. Entonces, si mañana, como planteamos nosotros, se equiparan con el valor del ingreso del salario mínimo nacional, dan un salto de unos 3.500 pesos. Nadie tira manteca al techo con eso, pero son 3.500 pesos que van a mejorar de calidad de vida de 300.000 personas en una situación de fragilidad y de postergación de derechos, que a juicio del movimiento sindical es la prioridad. Es la prioridad. Entonces, ¿cómo van a evolucionar? Perdona, sí, ya termino. Para dar algún número para Dale. los oyentes, el importe medio mensual del incremento será para jubilados 3.818, para pensionistas 10.895, para pensiones a la vejez 6.500 y para pensiones por invalidez aumento 5.955. Sí, eso es en el caso de algunas de las pensiones en términos promediales, pero efectivamente ese es el incremento. La sumatoria, según los datos del BPS y en las estimaciones económicas de los técnicos del Instituto Cuesta Duarte, según la interpretación que nosotros hacemos de la papeleta, que está fundamentada en el documento que vamos a hacer público el 4 de septiembre en el Teatro del Galpón a las 6 de la tarde, de libre acceso para todo el mundo, son 460 millones de Ahora dólares. hablaremos de ese tema, ahora hablaremos del costo. Pero estábamos en esta observación que se hace de que puede terminar perjudicando justamente a los trabajadores de menores ingresos. Eso no es cierto, por dos razones. Primero, las jubilaciones y las pensiones se suben a 22.300 pesos, que es el valor nominal del salario mínimo nacional. Miren lo que estamos discutiendo, ¿no? Nivel de ingreso miserable. Ponen el grito en el cielo, personas que ganan 400.000 pesos por mes, ponen el grito en el cielo porque se le quieren subir 3.500 personas que ganan 18.000 pesos. Porque esto también es una discusión moral, ¿tá? Pero, dicho esto, ¿cómo van a evolucionar las prestaciones? Por índice medio de salario. Por más que se congele el salario mínimo nacional, la evolución de la jubilación y las pensiones va por otro carril, porque así lo resolvió la ciudadanía en el año 1989, cuando dijeron que también se iba a caer el país si salía eso, salió y no se cayó el país. Generó un costo fiscal importante, fue todo un desafío para el gobierno que asumió en aquel momento, ¿no? Generó un costo fiscal importante, menos costo fiscal que las exoneraciones al gran capital, que según la OCDE en Uruguay duplican el promedio de la exoneración al gran capital de América Latina. Bueno, pero estaba el planteo el gobierno de turno puede regular el aumento del salario mínimo nacional para regular el gasto en jubilación. Bueno, todos los trabajadores y trabajadoras de este país que están en actividad formal se regulan por la ley de negociación colectiva, por los consejos de salario. La evolución del salario de todos los trabajadores públicos y privados en actividad formal no se fijan por el salario mínimo nacional. Quiero ver qué economista viene y se anima a decirme lo contrario acá. Se fijan por los laudos de consejo de salario. Entonces, si vamos a decir todo. ¿Qué trabajador de la actividad formal, de los 24 grupos de actividad en los que están todos los trabajadores y trabajadoras de la actividad privada, qué trabajador cobra el salario mínimo nacional? Te pregunto. Porque si vamos a discutir... Bueno, ahí está puesta la atención, de este planteo, ¿no? Pero ¿dónde? Por eso mi pregunta es... ¿Cuántos son? De la actividad formal, ninguno.
porque todos regulan su salario por los laudos de Consejo de Salario, por los 24 grupos de actividad, y ellos lo saben esto. Lo que usted dice es que el salario mínimo nacional es en realidad una referencia. Una referencia. No es no tiene poder real fáctico. No tiene poder trabajadores. fáctico. No tiene poder fáctico. Quiero tener un economista acá que me diga en qué grupo de los 24 grupos de actividad, que es donde están todos los trabajadores y trabajadoras de la actividad formal del Uruguay, se evoluciona por salario mínimo nacional. Que me lo digan, porque si vamos a decir las cosas, tienen derecho a criticar. ¿Por qué? Porque la sociedad es diversa y las personas tenemos distintas formas de pensar y también en la sociedad existen intereses distintos. El movimiento sindical defiende los intereses de los trabajadores y los más pobres. Entonces, si alguien piensa distinto que nosotros, tanto a su derecho, pero digamos la verdad. Después, hay otro argumento derivado de la forma como está redactado este punto de la papeleta. Está en el documento de los Frente Amplistas por el No, divulgado ayer. Con esta disposición se generará una injusticia entre pasivos. ¿Por qué? Porque va a aumentar cada una de las pasividades que una persona cobre hasta el nivel del salario mínimo nacional, sin tener en cuenta el ingreso total de la persona, ¿no? Muchos pasivos recibirán aumentos por cobrar más de una pasividad, aunque cobren globalmente más que el salario mínimo nacional. En cambio, otros pasivos, cuya única pasividad sea algo superior al salario mínimo nacional, esos no tendrán aumento y pasarán a recibir menos que aquellos que acumulen más de una originalmente inferior al salario mínimo nacional. Una iniquidad espantosa. Yo comparto que es una iniquidad espantosa. Lo que no comparto es que ese sea el efecto de la papeleta. La papeleta, y nosotros así lo vamos a documentar jurídicamente con argumentos jurídicos abundantes, establece el aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas al valor del salario mínimo nacional, o sea, pasar de 18.800 miserables pesos a 22.300 pesos. Estamos hablando de eso para 300.000 uruguayos y uruguayas que están en esta condición de vulnerabilidad y que no podemos dejar más atrás, porque no es democrático, porque no está bien moralmente y porque el Uruguay lo puede hacer. Sale 460 millones de dólares, ¿por qué? Porque es por todo concepto. Porque ¿Cómo es por todo concepto. O sea, el aumento. Si tú cobras 2 jubilaciones, ponele, ¿no? Vamos a ser más prácticos. Una persona cobra 2 jubilaciones, una por Caja de los Profesionales y otra por BPS porque fue profesor de la Universidad de la República y se jubiló por pocas horas. Entonces digamos que su jubilación está en la mínima, pero gana 80.000 pesos por su jubilación de la Caja de los Profesionales. A esa persona, según la papeleta, ¿le corresponde el aumento de la mínima? No. Sí. No. Le corresponde. No. El texto es bastante claro en ese sentido. Bueno. Dice, leo acá, Sí, dale. ninguna jubilación ni pensión Sí. podrá ser menor al valor del salario mínimo Correcto. nacional. Muy bien. No se dice la suma de las correcto. pasividades que cobre una persona. Se dice ninguna jubilación ni pensión podrá Correcto. ser menor al valor del salario Tú mínimo sabes nacional. muy bien, porque sos una persona que yo te escucho tu programa, soy de los que te escucha, una persona culta, leída, que realmente... Entonces, tú sabes bien que hay distintos criterios para interpretar la Constitución, ¿no? Hay distintos criterios. Está el lógico-sistémico, está el contextual, hay distintos criterios. Entonces, la Constitución no es un texto sagrado y unívoco en materia de interpretaciones. Eso primer cosa. Segunda cosa, ¿por qué digo esto? Porque a nuestro entender el elemento clave para la interpretación del alcance del artículo 6 de la papeleta es la definición de salario mínimo nacional, que está establecido normativamente. ¿Qué dice la definición de salario mínimo nacional? Dice que es el ingreso mínimo indispensable para que una persona tenga acceso a los bienes y servicios fundamentales para tener una vida decorosa. La persona, la definición de salario mínimo está atada a la persona. Entonces, nosotros partimos de esa interpretación del texto constitucional para decir que es por todo concepto y es por persona y no por prestación. Es una interpretación. Es una interpretación. Ahora yo te pregunto lo mismo complicada. Lo mismo te voy a preguntar lo mismo. El texto es muy directo y bueno, pero el texto del artículo 45 de la Constitución, hoy estuvimos hablando esto en la pausa para decirle a la gente, ¿no? El texto del artículo 45 de la Constitución es muy directo también. ¿Qué dice? Que todo habitante de la República tiene derecho a tener a una vivienda, cosa que se incumple, ¿no? Ahora, si tú y yo ganamos 500.000 pesos, que no es cierto, ¿no? Pero vamos para que la gente, para partir de la base, ganamos 500.000 pesos. Vamos al Ministerio de Vivienda a pedir que se cumpla con el artículo 45 y que nos subsidien la compra de nuestra vivienda. ¿El Ministerio de Economía nos va a financiar la compra de la vivienda a tú y a mí que ganamos 500.000 pesos? No. Y hay una contradicción con el artículo 45 de la Constitución. ¿Dónde están los recursos de inconstitucionalidad?
Porque el acceso, déjame terminar por favor el razonamiento, el acceso a los derechos que tienen que ver con subsidio de políticas públicas están establecidos y reglamentados por ley. Por ley. Está bien, pero acá el texto es bastante claro. Yo tengo la impresión, y lo han reconocido dirigentes del PIT-CNT, que acabó un descuido y que efectivamente cabe interpretar que esto vale para cada jubilación y cada pensión que cobre una persona. Y bueno, sí, se abrirá después la vía de los recursos, los planteos ante la Suprema Corte, etcétera, pero acá hay un escenario, está bien, cabe interpretar, un escenario que puede terminar siendo efectivamente laudado a favor de la tesis más cara, digamos, ¿no? La tesis más costosa. Bueno, el artículo 85 de la Constitución, numeral 20, ¿qué dice? Dice que es facultad del Parlamento elaborar las leyes reglamentarias que interpreten la Constitución. Si hay dos interpretaciones plausibles, jurídicamente plausibles, nosotros vamos a presentar una, el documento institucional, con argumentos de Juan Cereta, de Lamas, de Villamil, de un conjunto de juristas, del propio Instituto Cuesta Duarte, ¿no? Van a estar ahí para el debate. Es decir, nuestra interpretación no es una interpretación marginal, digamos, en donde de un lado están los que saben y del otro lado están los plebeyos, el homo habilis de un lado y el hombre racional por el otro. No existe esa dicotomía. La interpretación nuestra tiene fundamentos jurídicos potentes también. ¿Quién va a tener que laudar? ¿Cuál es la interpretación correcta o adecuada en función de lo que dice el texto constitucional? El Parlamento. ¿Por qué? Porque lo dice la propia Constitución. Ustedes proponen eso, una ley que reglamente. No lo proponemos nosotros. Mira lo que dice... No, está bien, sí, pero la Constitución... Pero lo dice la Constitución, el numeral 20 del artículo 85. No lo proponemos nosotros. Numeral 20 del artículo 85 de la Constitución. Pero además, miren esto, mira esto. Este es lo que tengo aquí entre mis manos, que voy a compartir una breve lectura con ustedes, es el documento del equipo de proyecciones actuariales del Banco de Previsión Social, de donde salen los supuestos de cuánto sale esto. Tenemos una diferencia de $600 millones. Sí, nos quedó picando ese otro tema, y si deduzco bien, la diferencia en los números está ahí, en cómo se interpreta el alcance del numeral 6. Pero la honestidad intelectual que yo reconozco del equipo técnico del BPS lo dejó meridianamente claro en el documento, que es Aldain, por ejemplo, que es el que se basa, o Mieres o Delgado, que se basan en este documento, o los economistas que firmaron este documento, que se basan en esta investigación del BPS, omiten llamativamente, omiten esto que voy a leer. Leo, abro comillas. Dada que la propuesta de reforma constitucional no incluye aún una reglamentación legal, repito, una reglamentación legal, ni detalles cómo se aplicaría la misma, la estimación realizada en este estudio está basada en supuestos generales que pueden diferir de la propuesta final a considerar. ¿Por qué dice esto el equipo técnico del BPS? ¿Por qué? Lo que usted entiende es que está abriendo el paraguas, porque cabe la otra interpretación. Exactamente. No lo digo yo, lo dice, está acá. Se lo paso para que lo lea usted. Está acá. Dice, dada que la propuesta de reforma constitucional no incluye aún una reglamentación legal ni detalle de cómo se aplicaría, la estimación realizada está basada en supuestos generales que pueden diferir de la propuesta a considerar. Bueno, el BPS estimó justamente con esos supuestos, etcétera, que el impacto inmediato de la suba de las pasividades al valor del salario mínimo nacional es solo en esa institución de $1.000 millones al año. ¿Y por qué digo solo en esa institución? Porque después hay que considerar el impacto en otros fondos de retiro, en especial la caja policial y la caja militar, que no se sabe todavía cuál sería el impacto de subir las jubilaciones al valor del salario mínimo, ¿no? Hay que ver cuántas personas de esas cajas cobran el salario, menos que el salario mínimo jubilación. Bueno, pero lo que quiero decir es que el BPS maneja $1.000 millones. 1.038 para ser eso. Ahí está, 1.038. Y ustedes dicen que no es 1.000 millones. No, nosotros lo que decimos es que ese número es consistente con los supuestos que el BPS utiliza, que son supuestos exacerbados, que parten de la base de la interpretación maximalista. Nosotros hacemos una interpretación que no es maximalista, sino que de justicia social. ¿Basada en qué conceptualmente? En la definición normativa de salario mínimo. ¿Cuál de las interpretaciones es cierta?
Bueno, eso lo va a tener que dirimir por mandato constitucional el Parlamento. Nosotros ofrecemos en nuestro documento institucional un conjunto de argumentos jurídicos que son tan válidos como los otros para decir que el costo final son 460 millones de dólares y no 1.038. Los dos números son válidos. Hay otro, pero, ¿no? El de los economistas del Frente Amplio es más alto todavía, 1.500 millones de dólares. ¿Pero por qué? ¿Por qué llega a 1.500? Ese es el costo. La pregunta para hacer es, ¿el 1.500 millones de dólares es el costo del aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas? No. Ellos suman ahí otros costos que también están establecidos en este informe del BPS, que son inexactos y que son inconsistentes. ¿Por qué? Porque hablan de una reliquidación retroactiva que no deviene de la papeleta. No deviene de la papeleta. Entonces hay que tener también rigurosidad al momento y no generar terrorismo en la gente. Porque si nosotros decimos esto sale 460 millones de dólares, sí sale. ¿Es mucha plata? Sí, es mucha plata. Pero también fue mucha plata el $1.000.000 que le exoneramos al esposo de la ministra de Economía, a la empresa del esposo de la ministra de Economía, $1.000.000 de exoneración impositiva y para una persona y una empresa, y el Uruguay no se incendió. Ahora parece que se incendia si le queremos aumentar 3.500 pesos la jubilación a gente que gana 18.000 pesos, por favor. ¿En qué país estamos? Enseguida continuamos, enseguida volvemos. Esta entrevista está claro que no es corta. Difícilmente vamos a poder agotar los distintos puntos que están en la discusión a propósito de la papeleta de reforma constitucional con cambios al sistema de la seguridad social que impulsa el PIT-CNT. Vamos a avanzar por lo menos para abarcar otros de los más significativos. A propósito del tema anterior, vamos a el tercer gran asunto que incluye la papeleta del PIT-CNT para este plebiscito del 27 de octubre. La prohibición del ahorro individual. Establece además que las actividades de las AFAP, las administradoras de fondos de ahorro previsional, tienen que cesar a los 24 meses de la entrada en vigencia de la reforma constitucional. Según dice el texto, el dinero que hoy está depositado en las AFAPs pasa a un fideicomiso que será creado por el BPS. Ese fideicomiso estará a cargo de una persona pública que administrará las inversiones vigentes hasta que el plazo de las mismas vaya extinguiéndose. Bueno, y esto abre 40 discusiones, ¿no? Por ejemplo, voy al documento del Partido Colorado. La confiscación del dinero en las cuentas de ahorro individual implicará juicios multimillonarios de ahorristas y de las empresas administradoras contra el Estado uruguayo, lo que pone en riesgo ya no la viabilidad del sistema, sino la propia viabilidad del país por el creciente e insostenible déficit y el endeudamiento que ello acarrearía. Bueno, algunas precisiones, porque acá las precisiones son fundamentales, ¿no? Hoy escuchaba a Álvaro García y ahora te escuchaba a ti hablando de la eliminación del ahorro individual. Eso no es la realidad, no Está es lo que bien, dice la papeleta. Entiendo a dónde va. Voy al numeral 2 de la reforma a ver cómo está escrito. Dice, el sistema de seguridad social se organizará y gestionará exclusivamente a través del Estado y de personas públicas no estatales, quedando prohibidos los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. Ahora sí. Imagino que a eso se refería. Exactamente, porque el ahorro individual es otra cosa. Te sobra, en Uruguay el ahorro, que es muy deseable, es muy imposible porque tenemos 550.000 personas ganando 25.000 pesos. Nadie en Uruguay que gane ese ingreso puede ahorrar. Trabajando, ¿no? Gente que trabajando gana 25.000 pesos, más de medio millón. Pero como el ahorro es deseable, si alguien pudiese ahorrar y le quedan 1.000, 2.000, 3.000 pesos para ahorrar, va y lo deja en la caja ahorro, lo deja en un plazo fijo, o la gente con más poder adquisitivo compra letras del Tesoro o invierte en la bolsa de valores. Lo que se prohíbe en la reforma es los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio. Entonces no es el ahorro individual. Aclaremos, no, pues si no generamos, no lo digo por ti, pero sino objetivamente generamos un mensaje incorrecto. Está bien. Porque no se está eliminando el ahorro individual. De todos modos, lo que sí pasa, como consecuencia de esto que está dicho en el numeral 2, es que caen las AFAP. Bueno, eso sí. Como en todos los países del mundo, la ONU reconoce 195, 193 países del mundo, ¿no? ¿Cuántos tienen el modelo AFAP del Uruguay? ¿Cuántos lo tienen? 12. La pregunta para hacerle a los autores de ese material del Partido Colorado y a quienes defienden las AFAP, ¿por qué si el modelo AFAP uruguayo es tan exitoso, tan próspero, es tan positivo, es tan genial?
¿Por qué el resto de países del mundo no lo tiene? ¿Por qué solo 12? ¿Y por qué 18 de los 30 que en algún momento tuvieron el modelo AFAP uruguayo ya no lo tienen más? Que me expliquen. Porque en general, si vos sos el mejor jugador, bueno, otros jugadores van a querer jugar como vos. En realidad, todo el mundo no está jugando como está jugando Uruguay. Uruguay está de espaldas al mundo en este sentido. ¿Y por qué? Porque el modelo AFAP es muy ineficiente, muy caro. Es muy caro. Y esto la gente no lo sabe. Y sería bueno que los defensores de las AFAP nos explicaran esto. ¿Por qué las AFAP se quedan con una quinta parte de tu ahorro jubilatorio? El sistema AFAP, el sistema. O sea, administradora más banco privado más aseguradora. ¿Por qué no se cobran de la rentabilidad y se cobran del ahorro? Porque en Uruguay hubo 8 años consecutivos en donde las AFAP dieron pérdidas, dieron rentabilidad negativa. Si se tendrían que haber cobrado de la rentabilidad, hubieran cerrado. ¿Pero de qué se cobran? Se cobran de la segura, se cobran de la tuya, de tu ahorro jubilatorio. Una quinta parte nunca lo vas a ver. Es caro el sistema AFAP, pero además es muy ineficiente. ¿Por qué? Porque 7 de cada 10 personas que se jubilan por renta vitalicia, por sistema AFAP, ¿sabes cuánto ganan? 7 de cada 10, el 70%, 1.800 pesos. Y son datos, estos que estoy dando, de la gente que se jubiló entre el 2018 y el 2020, con más de 20 años de aporte. Bueno, ahí, claro, la argumentación es que todavía no hay generaciones de trabajadores que hayan completado todo su ciclo laboral en el régimen nuevo, en el régimen de la reforma del 96, y que por lo tanto hayan tenido a lo largo de toda su vida de trabajo los aportes correspondientes al sistema de AFAP. Bueno, estos datos los voy a leer porque son del Banco Seguro. Según el Banco Seguro de la renta vitalicia, unas 19.000 personas se jubilaron entre 2018 y 2020 con más de 20 o 25 años de aporte, casi la totalidad del ciclo. 68% cobran un promedio de 1.800 pesos. Son datos oficiales. 25 años de aporte, 1.800 pesos. Son ineficientes, absolutamente ineficientes. Entonces, al trabajador, a la persona, ¿le sirve la AFAP o no? Otro dato que te voy a dar, 8 de cada 10 personas que están jubiladas por la AFAP cobrarían más de jubilación si solo se hubieran jubilado por el BPS. Datos, no relato, datos. Lo discuto con Alfi, con Saldain, con quien quiera. Datos. Entonces, la AFAP, para el trabajador promedio del Uruguay, para la amplia mayoría, hay un porcentaje que le sirve, hay 27.000 uruguayos que la AFAP le sirve. Yo lo digo también con todas las letras. Pero el 80% no le sirve. Entonces, ¿por qué tenemos que estar destinando nuestro ahorro jubilatorio a una entidad financiera privada que nos cobra una quinta parte de nuestro ahorro jubilatorio y que nos devuelve, como consecuencia, prestaciones en promedio para 7 de cada 10 de 1.800 pesos? ¿Quién puede vivir con eso? Es nefasto el sistema. Por eso se terminó en todo el mundo. Solo Uruguay sigue prendido un modelo ineficiente, obsoleto y muy inseguro, además. Mirá vos, fíjese, las inversiones... Algunos de los argumentos a favor de este sistema, de vuelta, manejo acá el informe del Partido Colorado. Son cuentas de ahorro con un destino específico que aseguran una prestación, pero además... El saldo de la cuenta le pertenece al trabajador por ley, está a su nombre, es heredable. Se puede retirar bajo ciertas condiciones hasta el 9% del fondo al momento de jubilarse. También el trabajador puede retirar el dinero de la cuenta bajo 4 hipótesis. Enfermedades graves del titular o quienes pudieran resultar beneficiarios de pensión de sobrevivencia, incapacidad permanente para todo trabajo, situaciones de desempleo de larga duración no cubierto por beneficios de seguridad social, lanzamiento de la finca habitada por el titular. Ahí están algunas de las ventajas de que exista este pilar, el pilar de ahorro individual, ¿no? Bien, vamos a ir uno por uno a cada uno de esos argumentos. Primero, ya quedó claro, me gustaría debatirlo, que el modelo es caro y es ineficiente, altamente ineficiente, no conveniente para la gente, Yo no estoy hablando acá de los políticos y de los dueños de los bancos, estoy hablando de las personas como yo, los trabajadores de a pie, los que están ahí afuera en la calle. No sirve el sistema. Entonces, las personas tienen su ahorro retenido forzosamente, porque esto es una cosa muy grave, en términos filosóficos, en términos de pensamiento, ¿no? La ley 20.130 nos obliga, no nos deja elegir. Si yo no quiero poner mi plata en la AFAP porque me cobran una comisión que para mí es muy cara, ¿puedo no aportarlo? No, estoy obligado. Me obligan a que una quinta parte de mi ahorro jubilatorio quede en el sistema AFAP. ¿Por qué? Y si yo no quiero, ¿cómo me van a obligar a comprar ravioles si yo no quiero comer ravioles?
Es muy grave esto, ¿eh? Más para un gobierno que dice liberal, para un gobierno que habla de la libertad, sí, la libertad hasta que se meten de pie y cabeza a la SAFAP y no te dejan salir. Bueno, dicho esto, la papeleta establece claramente, y lo voy a leer para que no queden dudas en nuestros oyentes, que dice así: la entrada en vigor de la presente reforma no implica pérdida o menoscabo en derechos o beneficios previstos en leyes anteriores en materia de prestaciones de la Seguridad Social. ¿Qué significa esto? En concreto, que una persona que tiene sus ahorros en la FAP y en el BPS, se aprueba la reforma constitucional, el Parlamento tiene que hacer un fideicomiso, como ya hizo para los cincuentones, para los cuarentones, para el CASMU, para la Intendencia Maldonado, para la Intendencia Canelones. Los fideicomisos se usan a cada rato con total certeza jurídica y con total transparencia. Se traspasan los fondos de la FAP al BPS. ¿Cuánto puede cobrar la persona según lo que dice la papeleta? Lo mismo o más de lo que cobraría con el sistema mixto. No hay menoscabo en el fruto del ahorro jubilatorio. Por lo tanto, lo que está discutiendo es el término confiscación. Por supuesto, porque no hay confiscación. Va Pero eso. no, antes discuto otra cosa, conceptual y filosóficamente. El concepto de propiedad. Porque para que haya confiscación, ¿qué tiene que haber? ¿Un daño a qué? A la propiedad. ¿Sí? Bueno, concepto de propiedad. La plata que tú o yo tenemos en la FAP, ¿es de nuestra propiedad? Te pregunto. De parte de quienes defienden el sistema, sí. La respuesta ¿Cuál es la es sí. Bien, ¿cuál es la definición de propiedad? La definición de propiedad es aquella condición que me permite hacer libre uso y goce de aquello de lo que soy propietario. Libre uso y goce. Yo voy a la FAP y digo, soy el propietario de estos $20.000. Los voy a retirar porque me quiero comprar un auto o un apartamento. ¿Te lo dan? ¿Los $20.000? ¿Te los dan? No, no te los dan. Entonces no hay libre uso y goce. El ahorro depositado en la FAP tiene un fin exclusivo y excluyente. ¿Cuál es? El jubilatorio. Y ese fin exclusivo y excluyente queda consagrado y protegido en la papeleta que va a tener rango constitucional. ¿Por qué? Porque no puede haber menoscabo. Entonces, ¿dónde está la confiscación? Usted está argumentando en contra de la posibilidad de reclamos que se planteen, porque se van a plantear. Ese es el pronóstico, ¿no? Va a venir una avalancha de reclamos. Pero vamos a ver si es cierto, porque eso es una falacia. Vamos a discutirlo con mesura racional y argumentativa. Te acabo de exponer un razonamiento lógico. ¿Dónde está la confiscación? Porque vamos a serenarnos, no digo tú, sino el debate. ¿Dónde está la confiscación? Por otra parte, el Parlamento tiene toda, y nosotros lo sugerimos, lo recomendamos, yo estoy muy de acuerdo con que cuando se haga el fideicomiso se le permita a las personas, bajo las causales que están establecidas en la ley 20.130, que van a quedar vigentes en ese aspecto, que las personas puedan retirar el 9%, a consecuencia de que después no le va a computar para la jubilación. Pero lo puede hacer. Lo otro, que sea heredable, también queda consagrado. ¿Por qué? Porque los derechos no pueden ser menoscabados. Ahora, para hablar en concreto, vamos a los datos duros y puros, y esto lo discuto con cualquiera. Del 100% de renta vitalicia que paga el Banco de Seguro del Estado, que es el único que paga, lo paga el Estado, ¿no? La FAP se borra, el que paga es el Estado. ¿Cuántas son? ¿Paga el Estado? ¿A qué se refiere con eso? Y las rentas vitalicias, ¿quién las paga en Uruguay? El Banco de Seguros del Estado, pero a partir de un acuerdo con la SAFAP. Sí, ¿y por qué las otras por qué las aseguradoras privadas no? Pregunto. ¿O no hay aseguradoras privadas acá? ¿Por qué no han entrado en ese negocio? ¿Por qué? Porque no es negocio. Su interpretación es que no es negocio. No, pero mi interpretación no es un principio de la realidad. Imagínense que fuera un negocio, ¿por qué Sura no estaría, que es una aseguradora también, no estaría en el negocio, si deja plata? Lo que usted dice es que al quedar solo en manos del Banco de Seguros del Estado el pago de la renta vitalicia, lo que está ocurriendo es que el Estado de alguna manera pierde. Y por supuesto, porque si fuera ganancia, ¿por qué no están las aseguradoras privadas? Otra pregunta que los detractores al plebiscito y los defensores del modelo AFAP no contestan. Ahora, yendo al punto, ¿sabes? Tú o la audiencia, datos, no relato. Del 100% de las rentas vitalicias que se pagan al día de hoy, ¿cuántas son por herencia? ¿Cuántas? Por un debate informado hay que saberlo esto. El 3%. ¿Por qué? Porque para cobrar el derecho a herencia
tenés que ir al BPS y te tienen que dar un negativo, de que vos no cobrás ninguna otra prestación. Si vos llegás a cobrar una pensión por invalidez y se murió tu papá y vas a cobrar la herencia, no la cobras. No se puede cobrar la cuenta, la herencia de la cuenta de ahorro individual, exacto, en una AFAP. Y lo discuto acá con cualquier defensor de las AFAP. Si miento, pido disculpas, pero que me lo digan, a ver. Que le digan esto a la gente, porque es mentira que la plata es tu propiedad y es mentira que la heredás. Es mentira. No en todos los casos, en la mayoría de los casos no pasa. Por algo del 100% de las rentas vitalicias, solo 3% son por herencia. Un número muy bajito, ¿eh? O no muere nadie, o algo en el sistema no funciona bien. Pero aún así todo, con todas las letras lo digo, que se mantenga el derecho para que cuando corresponda se pague la herencia. Otra pregunta que hay para hacer, buscalo porque yo no lo encontré, y soy bastante sabueso, ¿eh? ¿Cuánto cobra el heredero de la herencia? ¿El 100%? Que lo expliquen, que le expliquen a la gente, que le digan la verdad. Otra pregunta que tienen que contestar. ¿Cuántos años le calculan de expectativa de vida a una persona para pagarle la jubilación por AFAP? 100 años. ¿Cuánta gente conoces que viva 99 años vos? La última pregunta por hoy, ¿qué pasa con la otra posibilidad, la de que las AFAP, las empresas AFAP, presenten sus demandas por daños y perjuicios a partir de la entrada en vigencia de una normativa como esta? Bueno, bien, acá vamos a hacer análisis del caso. ¿Te parece? Argentina eliminó por ley las AFJP, las AFAP uruguayas, ¿no? Fue un desastre. Pregunta por hoy. Que tienen que contestar. ¿Cuántos años le calculan de expectativa de vida a una persona para pagarle la jubilación por AFAP? 100 años. ¿Cuánta gente conoces que viva 99 años vos? La última pregunta por hoy. ¿Qué pasa con la otra posibilidad, la de que las AFAP, las empresas AFAP, presenten sus demandas por daños y perjuicios a partir de la entrada en vigencia de una normativa como esta? Bueno, bien, acá vamos a hacer análisis del caso. ¿Te parece? Argentina eliminó por ley las AFJP, las AFAP uruguayas, ¿no? Fue un desastre. El otro día hablaremos de la experiencia de las AFJP. Ahora, y MetLife, que es un fondo de inversiones multinacional radicado en Estados Unidos, le inició juicio al Estado argentino. Pero no juicio en Argentina, en el CIADI. El CIADI es el organismo de dirimir controversias económicas del Banco Mundial, MetLife demandó al Estado argentino por miles de millones de dólares, por daños y perjuicios. ¿Sabe cuánto cobró? 8.300.000 dólares. Eso le tuvo que pagar el Estado argentino a MetLife por el juicio, que empezó en el 2017 y terminó este año. 8.300.000 dólares. ¿Sabe cuánto le costó a MetLife los gastos de buró de representación legal en el CIADI? 14 millones de dólares. O sea, lo que cobró MetLife no le alcanzó para pagar los gastos de representación legal en el proceso litigante en el CIADI. Datos, no relatos. ¿Y no lo tiene que asumir el Estado argentino? Como suele ocurrir en esos fallos. ¿Los 8.300.000 dólares? No, sí. No, es por todo concepto. Entonces, y es interesante, el fallo del CIADI no es público, yo no accedía a él, pero sí accedía a notas de prensa que hablaban para ser bien claro. Y hay una cosa que encontré que es muy interesante, en la argumentación del CIADI, de por qué no había daño y perjuicio, que tiene que ver con el derecho legal, institucional de un país de establecer el orden institucional que considera adecuado para la regulación de sus instituciones. Cambiar las instituciones en el marco legal es absolutamente legítimo. En el caso uruguayo, además, no va a ser por ley. Si se cambia esto, si el plebiscito triunfa, con la papeleta blanca por el sí, va a ser por democracia directa. Mucho más profundo en términos de ejercicio de la soberanía que una ley. Entonces, los que plantean que va a haber demanda de juicios internacionales, que analicen el caso de MetLife, que es el último reciente que tenemos, y el caso argentino, que siempre es como el pandemonium. Quedan unos cuantos puntos para la discusión. Quedan unos cuantos ángulos de lo que implica la reforma que promueve el PIT-CNT en este debate que está planteado públicamente. Obviamente,
la consideración da para bastante más y el formato más adecuado que va a venir a continuación es el de el debate cara a cara acá mismo, ¿no? En el estudio. Pero creo que con esta entrevista avanzamos algo más. Así que yo le agradezco a Sergio Sommaruga, dirigente del SINTEP, integrante del secretario ejecutivo del PIT-CNT, que nos haya acompañado esta mañana. No, yo les agradezco a ustedes, a ti, a la audiencia, por tener la paciencia de escucharme. Las orejas les deben haber quedado medio machucadas. Pero bueno, pudimos pensar, y pensar es una necesidad fundamental y más en estos tiempos. Lo otro que quiero decir, no soy poseedor de ninguna verdad, apenas de convicciones.